Muy buenos días. Esta es la primera clase que vamos a grabar del tema de español. He intentado hacer que este temario se compagine tanto el de Poli como el de la UNAM, ya que hay varios de los temas que podemos utilizar en los dos exámenes. Si bien solamente fue cuestión de agregar unas cuantas cosillas, espero les sirva. Recuerden utilizar estas presentaciones como un complemento de sus cursos y de su bachillerato. No sustituyan el estudio de estos por este tipo de presentaciones, ya que al igual que ustedes, solamente soy un aspirante más. Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano de comunicar sus pensamientos. Es decir, nos comunicamos por medio de palabras. Si bien muchos de nosotros vamos a decir, bueno, los perritos se comunican por ladridos, gestos y todo esto, claro, también podríamos decir que es un lenguaje, pero no podemos llamarlo hasta que no descubramos qué significa un guau guau. Palabras. El lenguaje que tenemos es escrito, nuestras tareas, nuestros recados, todo esto. Oral, cuando platicamos con alguien de frente, porque últimamente utilizamos otros medios y ya entra en otra parte del lenguaje. El textual, cuando abrimos nuestro libro, comenzamos a leer lo que el autor nos quiere decir de un tema. Gestual, por ejemplo, el lenguaje de señas, las señales que tenemos en nuestro trayecto a la escuela y todo esto. Transcrito, como las partituras musicales, el virtual, que es el que estamos usando ahorita, que muchas veces es tanto escrito como oral, pero ya está cargado en este medio que es la internet. El articulado, como pueden ser las obras de teatro, performance, todo esto que en la actualidad es muy socorrido. El visual, como la pintura. Bien, pero ¿de qué nos sirve el lenguaje? El lenguaje es una manera en que vamos a comunicar estas ideas, como ya se dijo, para provocar reacciones en una persona. Hay componentes dentro de nuestro lenguaje que nos van a ser parte de nuestra comunicación. El primero de ellos es el emisor. El emisor o hablante es quien envía el mensaje. También podremos decir que el emisor es el que lo escribe. Y bueno, el receptor es el que lo escucha o el que lo lee. ¿Para quién va escrito o dicho lo que se está haciendo? Bueno, los elementos comunes de la comunicación son el contexto. Es un lugar en donde se lleva a cabo el proceso comunicativo, ya sea, digamos, en la escuela, en la casa, en la calle. El canal por donde se envía el mensaje, ya sea oral, escrito o los que vimos hace rato. El código es un conjunto de signos que forman el mensaje. Ya vimos que pueden ser letras o gestos. Perdón, el mensaje es lo que se quiere comunicar, es decir, lo que queremos decir. Bien, para nuestro examen, si bien hay muchas funciones de la lengua, vamos a centrarnos en las básicas que nos están preguntando dentro del poli y de la universidad. La primera es la función referencial. Aquí lo tenemos con el profesor Ludwig von Pato. Nos cuenta que esta función sirve para informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etcétera, y que se encuentra preferentemente en informes, narraciones o descripciones. La descripción de algo, la referencial es describir algo tal cual. Es no poner de nuestra cosecha en algo, simplemente decir las cosas como pasaron. Un ejemplo claro de esto es un choque. ¿Qué es lo primero que hacemos viendo un choque? No sé, chocaron de frente, se destrozaron las fascias y hacemos una descripción de esto. O simplemente lo resumimos con el clásico de, no, ya se dieron en su... Y es hacer referencia a un suceso. Es simplemente esto. La referencial es referirnos a un hecho sin meter nuestra opinión. La apelativa o conativa es una función, es predominante en textos cuya finalidad es llamar la atención sobre el lector
o influir directamente sobre su opinión, incluso sobre su conducta. Es predominante en la publicidad e importante en los textos periodísticos o de opinión. La apelativa o conativa va a intentar convencernos de algo, muchas veces cosas que no queremos hacer. Este tipo de función es la culpable de que las hagamos, ¿no? Tenemos el ejemplo claro de solo la puntita y nada más, te lo prometo. Esa es una función apelativa, intenta convencer de algo que tal vez en ese momento no se quiera hacer y que a la larga puede resultar contraproducente, pero la función está cumpliendo su función, que es convencer. La poética. La poética se centra en el mismo mensaje, en cómo se organiza el texto. Por supuesto, tiene que ver con la literatura, pero también se usa en la publicidad. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar. Bueno, aquí tenemos que la función poética es aquella que exalta lo hermoso y lo sentimental de la vida. Es el claro ejemplo lo siguiente. ¿Qué nos dice aquí este meme? Y ahora un poema. Quisiera estar junto a ti y caminar de tu mano, abrazarte muy fuerte y decirte te amo. Aunque es un poema muy cursi, es el clásico ejemplo de lo que es una función poética, que simplemente es exaltar ese sentimiento que en el momento se siente, que es el amor. Eh, si bien muchos podríamos decir que la función poética también muchas veces se usa de manera apelativa para convencer de hacer otras cosas, pues hay que recordar que la función poética, a diferencia de la apelativa, es más rebuscada y usa figuras retóricas que van a hacer que ese lenguaje se vea bello, se vea hermoso y no simplemente sea como el anterior, de nada más la puntita y la puntita nada más. Bien, ahora, una de las funciones que nos piden dentro del examen del Politécnico es la función fática. ¿Qué es esto? Se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, el contacto entre los interlocutores. ¿Qué es esto? Normalmente la función fática solamente es cuando estamos hablando uno contra el otro y se usa, por ejemplo, el bueno, bueno, aló, aló, es checar si el canal está abierto y podemos hablar. Ese es el ejemplo más claro, las dos personas comunicándose y checando si de verdad se escucha la una a la otra. Bueno, espero les haya gustado y ir mejorando este tipo de presentaciones. Les agradezco seguirnos apoyando y pues nada, recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Muchas gracias.